Las instrucciones de Surupak son uno de los textos más antiguos que se conservan en la historia. Son un ejemplo significativo de la literatura sapiencial sumeria. El libro se compone de las exhortaciones de Surupak dirigidas a su hijo Siusudra I. Los consejos escritos en las 3 listas conjuntas son concisos y ocupan entre 1 y 3 líneas de escritura cuneiforme. Algunos consejos son puramente prácticos, como no debes localizar un campo a la vera de un camino, y no debes hacer un pozo en tu propio campo, la gente te lo dañará. Son una recopilación de preceptos y exhortaciones que Surupak dirige a su hijo Siusudra. Estos preceptos y exhortaciones están destinados a enseñar la piedad adecuada, inculcar la virtud y preservar las normas de la comunidad. El libro data de principios del tercer milenio AC, y se encuentran entre la literatura más antigua conservada. Este texto sumerio es valioso porque proporciona una visión de las normas y valores de la sociedad sumeria antigua. Además, algunos autores consideran que las instrucciones de Surupak son precursores de los 10 mandamientos y del libro de la sabiduría o de los proverbios bíblicos. Los himnos del templo de Kash, también conocidos como la liturgia de Nintud, son una leyenda sumeria conservada en tablillas de arcilla. El himno al templo de Kesh es una composición lírica sumeria cuya versión más antigua se halló en Abu Salabik. Existen copias dateables 8 siglos más tarde, en época paleobabilonia. El prisma contiene alrededor de 145 líneas en 8 secciones, similar al himno Enlil. El himno del templo de Kesh, o la liturgia de Nintud, es una tablilla sumeria que celebra las condiciones primitivas o muy tempranas de algún pueblo. Cada sección termina con el mismo estribillo, que se interpreta como una referencia a la creación del hombre y la mujer. Son una de las literaturas más antiguas que se conservan en el mundo. Este texto sumerio es valioso porque proporciona una visión de las normas y valores de la sociedad sumeria antigua. Además, algunos autores consideran que los himnos del templo de Kash son precursores de los 10 mandamientos y del libro de la sabiduría o de los proverbios bíblicos. La leyenda de Etana es un ejemplo significativo de la literatura sumeria. La primera parte narra un conflicto entre una serpiente y un águila. La segunda parte describe cómo, a raíz de lo ocurrido anteriormente, el águila ayuda a Etana a encontrar la planta del nacimiento. La leyenda de Etana narra la historia del rey sumerio Kisi, cómo tuvo un hijo con la ayuda de un águila, y lo que sucedió después. Etana se había hecho amigo de un águila, que por haberse comido sin justificación alguna a los pequeños de una serpiente había sido castigada por consejo del dios del sol, y arrojada a un foso. Etana había alimentado allí al águila y a quien Etana pide la llamada yerba del buen parto, para su esposa, le dice que ésta se encuentra en el cielo y le invita a volar con él para conseguirla. El héroe se agarra al cuello del águila y así llegan a la puerta de Anu, en Lilia. Después suben más arriba todavía, al cielo de Istar. Pero Etana mira hacia abajo, le acomete el vértigo, cae, y en su caída arrastra consigo al águila. Etana muere y su sombra parece a la esposa. La leyenda de Etana es valiosa porque proporciona una visión de las normas y valores de la sociedad sumeria antigua. Los textos de la pirámide son una colección de escritos del antiguo Egipto que fueron grabados en las paredes y el sarcófago de la pirámide de Saqqara. Los textos de la pirámide son un conjunto de conjuros, encantamientos y súplicas. Están compuestos por 228 declaraciones. No es un relato o narración ordenada, sino extractos de teorías de la creación, fragmentos de las luchas entre Horus y Ses, de leyendas y fundamentalmente, fórmulas para permitir al faraón la resurrección, ascensión e identificación del faraón con los dioses. Son un repertorio de conjuros, encantamientos y súplicas, grabados en los pasajes, antecámaras y cámaras sepulcrales en las pirámides del Imperio Antiguo de Egipto con el propósito de ayudar al faraón en la Duat y asegurar su resurrección y la vida eterna. Contiene, junto con rituales de sensación, ofrendas de comida, bebida y vestuario, las fórmulas para que el faraón pudiera transformarse en el Eiji más importante de todos los Eiji que residían en la Duat, sortilegios para conseguir eludir los animales malignos y los peligros topográficos. El Código de Urukagina es considerado el primer código jurídico de la humanidad que ha quedado fijado en escritura.
Aunque aún no se conoce su texto completo, se sabe por referencias y citas encontradas que el Código de Urucajina abordaba una serie de temas sociales y económicos. Por ejemplo, concedía exención de impuestos a los huérfanos y viudas, obligaba a la ciudad a pagar los gastos de los funerales, decretaba que los ricos debían pagar con plata sus compras a los pobres y prohibía obligarlos a vender. El Código de Urucajina se codificó para la ciudad sumeria de Lagash y su propósito era combatir la injusticia o, lo que hoy denominaríamos, la corrupción en la ciudad de Lagash, Sumeria. Intentó combatir diferencias sociales, limitó el poder de la familia real, disminuyó los impuestos, limitó el abuso de los funcionarios al servicio del rey, limitó la explotación de las capas sociales inferiores, legisló que los huérfanos y viudas no pagasen determinados impuestos, que en algunos casos la ciudad-estado pagase los gastos de los funerales, también prohibió la poliandria con sanción pena condena de lapidación. El Código de Urucajina es valioso porque proporciona una visión de las normas y valores de la sociedad sumeria antigua. Algunos lo consideran como el primer esfuerzo jurídico legislativo para ir imponiendo los primeros derechos humanos. Este código jurídico es un testimonio de un cambio político, con consecuencias legislativas, en la antigua ciudad-estado de Lagash. Los primeros textos escritos por la humanidad trataban de religión y cosmología, leyes y normas sociales, y muchas narrativas y leyendas. Muchos de los primeros textos trataban sobre la religión y la cosmología. Por ejemplo, los textos de la pirámide del antiguo Egipto eran conjuros y encantamientos destinados a ayudar al faraón en la Duat, el inframundo, y asegurar su resurrección y vida eterna. Los himnos del templo de Kash, también conocidos como la liturgia de Nintud, son una leyenda sumeria que celebra las condiciones primitivas de algún pueblo. Algunos de los primeros textos, como el Código de Urucajina, eran códigos de leyes destinados a regular la sociedad y combatir la corrupción. Las instrucciones de Surupak son un ejemplo de literatura sapiencial sumeria, destinada a transmitir sabiduría e inculcar la virtud y las normas de la comunidad. Narrativas y leyendas. Algunos de los primeros textos, como la leyenda de Etana, eran narrativas que contaban historias sobre figuras históricas o míticas.